El Consulado General de la República de Bielorrusia en Nueva York cesará su trabajo, dentro de una semana y media, a solicitud de Estados Unidos, según el comunicado publicado en la página de Internet del Ministerio de Exteriores bielorruso. Informamos que a solicitud de la parte estadounidense el 21 de octubre de 2021 el Consulado General de la República de Bielorrusia en Nueva York cesará sus labores, dice el documento. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, corroboró la información del canal televisivo CNN sobre la participación de la CIA en una operación encubierta en Bielorrusia, que tuvo lugar en julio de 2020, a pocos días de las elecciones presidenciales en ese país. Confirmamos esa información, es completamente veraz. Mostraron con total objetividad el papel de la CIA en la planificación y la realización de esa operación. Fue una operación conjunta con el GUR, Agencia de Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa de Ucrania, y el SBU, Servicio de Seguridad de Ucrania, dijo un portavoz del FSB a la prensa. Más temprano, el canal norteamericano, citando sus fuentes, afirmó que Estados Unidos financió y colaboró con la operación compleja de los agentes ucranianos que buscaban capturar a 33 ciudadanos rusos. Ucrania hizo pasar al grupo de rusos como un comando para desestabilizar Bielorrusia. Los hombres fueron detenidos al llegar a Bielorrusia. Las autoridades de Kiev pretendían que los bielorrusos deporten a los detenidos a Ucrania. El portavoz del FSB subrayó que lo publicado por CNN ya hace un año había sido revelado por el periodista de investigación ruso Alexander Koch con gran cantidad de evidencias en el periódico Komsomolskaya Pravda. Nuestros ciudadanos, de hecho, fueron llevados a Bielorrusia con engaños por parte del GUR y el SBU con la asistencia de la CIA estadounidense. Luego hubo una alerta falsa al Servicio de Seguridad de Bielorrusia de que esta gente había llegado para participar en los disturbios masivos de la oposición, pero el engaño se descubrió, pese a las tentativas de los ucranianos. Recordamos perfectamente la llamada telefónica del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al presidente bielorruso Alexander Lukashenko, consignó. El funcionario catalogó los actos de los servicios secretos ucranianos como sabotaje de Estado. Todos los hechos revelados hace un año y ahora confirmados por el canal CNN demuestran que Ucrania realizó amenaza de Estado, una acusación del nivel de un tribunal penal internacional, dijo. Según el portavoz, el objetivo de Estados Unidos en esa operación fue dañar las relaciones entre Rusia y Bielorrusia. Los estadounidenses operaban en aquel periodo dentro de sus intereses geopolíticos y buscaban la ruptura de las relaciones entre Rusia y Bielorrusia. La operación se planificó con ese objetivo y si hubiera resultado habría sido un duro golpe para nuestras relaciones, indicó. En cuanto al papel de los ucranianos, recalcó que solo fueron un instrumento ya que los estadounidenses respondían por la financiación y la parte técnica. El GUR solo ejecutaba lo planificado, concluyó. Desde el Kremlin subrayaron que los informes de la televisión estadounidense solo constatan las evidencias que ya se conocían. En aquel entonces dijimos que había evidencias de la implicación de los servicios secretos extranjeros. Lo publicado ahora es una prueba indirecta más que esas evidencias no estaban tan ocultas, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Los rusos detenidos fueron liberados a los pocos días al descubrirse el engaño. El caso estuvo a punto de dañar las relaciones entre Moscú y Minsk. La investigación del periodista Koch reveló que los agentes ucranianos se hicieron pasar por empleados de la petrolera rusa Rosneft y afirmaban que buscaban vigilantes para las instalaciones petroleras de la compañía en el extranjero, en concreto en Siria y Venezuela. La inteligencia ucraniana falsificó firmas y usó correos electrónicos falsos para captar a sus víctimas. Occidente cubre sus huellas. Porque sueña con el crimen del principal aliado de Rusia. El escándalo diplomático entre Chequia y Rusia es un intento de eclipsar el fracaso del supuesto intento de golpe de Estado en Bielorrusia, según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. Explica. ¿Qué puede haber detrás de las discrepancias entre Moscú y Praga y para qué Estados Unidos necesita un cambio de poder en Bielorrusia? La expulsión de los diplomáticos rusos de Chequia estaba destinada a relegar a un segundo plano los informes en la prensa sobre los supuestos planes de dar un golpe de Estado en Bielorrusia, declaró la vocera. Occidente no logró distraer la atención, ya que el presunto golpe de Estado en el principal aliado de Rusia resultó ser de mayor magnitud.
Según Zaharova, los hechos confirman que las autoridades de algunos países occidentales buscan presuntamente eclipsar la relevancia de la información publicada por Moscú y Minsk sobre los planes de impulsar una revolución en Bielorrusia. Los intentos de restar importancia a las noticias sobre la supuesta intentona golpista estaban destinados, sobre todo, a alterar la percepción de dichos acontecimientos en el espacio mediático de Occidente. La diplomática coincide con los expertos que ven un vínculo directo entre el escándalo diplomático de Praga y Moscú y las noticias sobre el supuesto golpe de Estado frustrado en Bielorrusia. Según Zaharova, las autoridades checas entendían perfectamente que de sus relaciones con Moscú saldrían mal paradas. Buscan distraer la atención a cualquier precio porque creen que el escándalo puede opacar el fracaso de derrocar al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, quien declara que los presuntos golpistas querían acabar a él y a sus hijos. La Cancillería rusa asegura que la teoría de la intentona golpista está basada en los hechos. Sin duda, Occidente fue pillado desprevenido cuando sacaron a la luz sus planes. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, tras ser informado de la decisión de Chequia de expulsar a sus diplomáticos, Moscú adoptó medidas como respuesta. Las autoridades rusas declararon personas no gratas a 20 empleados de la embajada checa. Deberán abandonar el país antes de la noche del 19 de abril. Como consecuencia, a cargo de la misión diplomática checa en Rusia quedarán 5 personas. Rusia, según la información oficial proporcionada por las autoridades en Praga, expulsa a todos los cargos de índole política de la misión diplomática. Las medidas rusas son la respuesta a la expulsión de 18 de sus diplomáticos y de sus familias, en total, 62 rusos, todos ellos acusados de trabajar para los servicios de inteligencia. Además, la policía checa ha emitido una orden de búsqueda para detener a otros 2 ciudadanos rusos, Alexander Petrov y Ruslan Bosirov. Son los mismos acusados en su momento de estar detrás del envenenamiento de los Skripal. Los representantes de los servicios especiales de Chequia revelaron que tanto uno como otro estuvieron involucrados en la explosión de unos almacenes militares en la ciudad de Vrbetyse, al sureste del país. El incidente tuvo lugar el 16 de octubre de 2014. Fueron detonados unos 10.000 kilos de munición, incluidos misiles de medio alcance. Fallecieron 2 personas. Las causas de la explosión hasta ahora se desconocen y, entre ellas, se baraja el error humano. Chequia emitió la orden de búsqueda contra Petrov y Bosirov el 17 de abril, el mismo día que la prensa se hizo eco del presunto golpe de Estado frustrado en Bielorrusia y 6 años después de la explosión en Vrbetyse. La respuesta de Moscú, como era de esperar, fue dura. El Ministerio de Exteriores ruso convocó al embajador checo, Vítězslav Pivonka, y protestó por la expulsión de sus diplomáticos y por las acusaciones vertidas sobre 2 de sus ciudadanos. Entretanto, Estados Unidos y la OTAN expresaron su apoyo a Chequia, miembro de la alianza. En este caso no es difícil conjeturar sobre quién está detrás de la decisión checa y sobre quién se aprovechó del escándalo diplomático. La Embajada de la República Checa en Moscú, el Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB, y el Comité de Seguridad Estatal bielorruso, KGB, anunciaron el 17 de abril que lograron prevenir un golpe de Estado en Bielorrusia, así como un intento de ultimar a Lukashenko. 2 opositores bielorrusos fueron arrestados en Moscú a petición de Minsk. Según los servicios especiales del aliado de Rusia, tenían previsto derrocar a Lukashenko. Bielorrusia es un país con una posición geográfica estratégica, y por eso es tan valioso. Occidente busca sembrar semillas de inestabilidad en el país eslavo precisamente por esta razón. Privar a Rusia de su principal socio y aliado es la tarea primordial para Estados Unidos. Y sus cómplices están decididos a recurrir a medidas extraordinarias para que Minsk cambie de gobierno. El Kremlin calificó los supuestos planes de derrocar al presidente de Bielorrusia de absolutamente destructivos. En particular, el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, señaló que estos planes son una señal de un gran peligro. Peskov confirmó que Vladimir Putin había discutido el tema de la amenaza que representaba el supuesto golpe de Estado con el dirigente estadounidense, Joe Biden.
Si bien los planes de los golpistas bielorrusos fracasaron, está claro que Estados Unidos, algunos países europeos y sus cómplices no dejarán de intentar derrocar a Lukashenko. Rusia, por su parte, no permitirá que el escenario ucraniano de 2014 se repita en el territorio de su aliado más importante. Ahora Lukashenko advierte que ante una agresión militar Bielorrusia responderá junto con Rusia. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aseguró que su país responderá junto con Rusia a una eventual agresión militar. Si hiciera falta, Bielorrusia se convertirá en una base común de Bielorrusia y Rusia, en una base militar común para hacer frente a una agresión de su país o de cualquier otro, dijo Lukashenko en una entrevista al periodista británico Matthew Chance del canal televisivo estadounidense CNN. El mandatario bielorruso subrayó que las tropas de otros países deben entenderlo claramente. En octubre de 2020, en una conversación telefónica, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos de entonces, Mike Pompeo, aseveró a Lukashenko que los países de la OTAN no representaban una amenaza para Bielorrusia. En ese diálogo el presidente advirtió que de acuerdo con el Tratado de Seguridad Colectiva Rusia y Bielorrusia, se verán obligados a reaccionar en caso de una agresión extranjera, aseveró Lukashenko.